Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, a Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. En el camino de Emaús. Por la calzada de Emaús. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. En Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presentamos una serie de enseñanzas sobre el pasaje que Lucas nos dejó registrado en su Evangelio, que nos traerán calor al corazón y entendimiento a nuestra mente. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Tardíos corazones que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padecía. Dios, por medio de su Espíritu Santo, abre su palabra ante nosotros para traernos la revelación de sí mismo. Jesucristo quiere hoy también, como antaño, ponerse a nuestro lado y que caminemos con Él, recorriendo por fe esta maravillosa caminata bíblica. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. Desde Radio Luz a las Naciones, te animamos e invitamos a unirte a nosotros y caminar juntos. Ahora sí. Nos vemos en el camino de Emaús. Hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, y al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos conocen. Cada vez que considero una nueva profecía de los que estamos estudiando aquí en los profetas menores, pienso, ¿cómo puede esto ser igual como los que hemos estudiado? ¿Cómo puede ser de la misma importancia como los que hemos estado ya estudiando? Y cada vez que me meto, veo la importancia, veo qué tan valioso es cada una de estas profecías. Recuerda que cuando estamos estudiando profetas menores, no estamos hablando de importancia, estamos hablando de la cantidad. Isaías, Jeremías, Ezequiel son muy grandes, de 52, 66 y 48 capítulos, mientras los profetas menores son de mucho menos, hasta uno. Hay los que solamente tienen un capítulo. Y estamos en Miqueas ahora. Este es el profeta menor y vamos a ver que lo que tiene que decirnos en cuanto de el Mesías venidero es de mucha importancia y de mucho valor para nuestras vidas. Así que vamos a abrir la Biblia a ese libro, Miqueas, que tiene 7 capítulos, y nosotros estaremos en capítulo 5, desde versículo 1 hasta versículo 5. 1 hasta 5, capítulo 5. Muy bien. Bueno, yo creo que lo leeremos para principiar. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros.
nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniera a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Bueno, estos 5 versículos vamos a considerarlos. Vinieron los magos a Israel, y la verdad es que no sabemos cuántos, la Biblia no nos dice cuántos magos había. Siempre se han presentado como 3. Y creo que este es por los regalos que trajeron 3 regalos. Pero eso no decide el número de los magos. No sabemos cuántos hubo, muchos o pocos. Pero vinieron los magos a Israel del oriente y no llegaron ahí porque eran magos. No fueron conducidos a Israel por ser magos, sino porque fueron dirigidos por la voluntad del Señor por medio de su palabra. Como Rahab y Ruth fueron hechas participantes de lo que dice Pablo, de la raíz y de la rica savia del olivo. Rahab y Ruth entraron en Israel y pudieron experimentar lo que Israel había recibido del Señor. Ellos entraron en esta raíz, como dice, y de la rica savia del olivo, y pudieron disfrutar de todo lo que Dios estaba haciendo en Israel. Bueno, como ellos fueron hechos participantes de Israel y fueron injertados en su olivo, Dios sigue obrando en el tiempo de Jesús. Y ahora Él manda a los magos para que ellos disfrutan de lo que hay en Israel en ese tiempo. Dios había preparado muchos años anteriores para poder atraer a los magos a Israel. Estaba en el plan de Dios. Dios está involucrado con sus vidas. Y vamos a ver cómo Dios preparó las cosas para que los magos llegaran a Israel. En primer lugar, hace muchísimos años atrás, envió a Daniel y sus 3 compañeros al oriente, de jóvenes. Fueron a Babilonia y llegaron ahí no solamente para hacer una luz a Nabucodonosor y otros emperadores de Babilonia y de Persia, sino que su palabra sigue obrando siglos después en el corazón de unos magos. Nabucodonosor vio que los jóvenes eran 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos de Babilonia.
y le hizo a Daniel jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, dice en Daniel capítulo 2, versículo 46. Como también Darío, el persa, le hizo uno de los 3 gobernadores de Persia. Los primeros 6 capítulos de Daniel fueron escritos en arameo, el lenguaje de Babilonia y Persia, y guardados para formar parte de su historia, porque Daniel era noble en esos imperios, así que guardaron seguramente, especialmente lo que fue escrito en su lenguaje. Ahora, los magos pudieran tener acceso a esa literatura y entenderla, para así preparar sus corazones por la obra y ministerio que harían. Como las profecías dadas por Balaam también han sido guardadas para nosotros, ¿verdad? Que los 4 veces que profetizó Balaam, lo tenemos, han sido guardados para que nosotros podamos estudiarlos. Pues también fácilmente fueron guardados en Babilonia o en Persia. Los magos fácilmente pudieron tener acceso a ellas también. Aunque no quiso, Dios puso palabra en su boca, la boca de Balaam. 4 veces. Él quería hablar otra cosa, pero Dios no lo permitió, sino que habló por medio de él 4 veces, 4 bendiciones sobre Israel. Bendiciendo a Israel de esta manera la 4ª vez. Escucha la 4ª. Saldrá, escucha bien, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. 2 versículos adelante, dice: de Jacob saldrá el dominador. Tú verás estas cosas en Números 24, 17, 19. Pero nota la palabra estrella. Saldrá estrella de Jacob. 2 años antes de llegar a Jerusalén, al llegar ellos informaron al rey Herodes su estrella. Hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, como cuenta en Mateo capítulo 2, versículo 2. Ellos vinieron por fe en la palabra de Dios. El rey Herodes convocó los principales sacerdotes y los escribas y les pregunta del lugar donde iba a nacer, ya que había consultado con los magos. Ya están los sacerdotes de Israel y los escribas delante de Herodes. Y ellos le contestan, no es difícil para ellos, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esta palabra fue citada por los sacerdotes principales y por los escribas en Jerusalén. Lo puedes leer en Mateo 2, versículos 5 y 6. Ahora, dijeron ellos, así está escrito por el profeta. Y el profeta de que citaron era Miquías.
cuyo nombre significa ¿quién es como Jehová? Significado de su nombre, Mequías. ¿Quién es como Jehová? Este era su testimonio y su ministerio, lo de Mequías, digo. Era contemporáneo con Isaías, en el tiempo del rey Ezequías, más o menos 700 años antes de Cristo. Al terminar su libro, dice, ¿qué Dios como tú? De acuerdo con su nombre. ¿Quién es como Jehová? Ahora él dice, ¿qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y en el siguiente versículo profetiza estas famosas palabras. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Bueno, la profecía que vamos considerando ahora es el versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Claro, una clara profecía de Jesús, el Mesías, el Cristo. Yo lo vi interesante al estudiar esto, comparar Miquías con Isaías, ya que eran contemporáneos. Y podemos ver que los dos profetas se comunicaron, o parece que se comunicaron porque hablaron de algunas de las mismas cosas. Y parece que sus conversaciones incluían el reino milenio de Cristo. Vamos a tomar ejemplo de Miquías capítulo 4, versículo 1 hasta 3. Acontecerá en los... Ahora, recuerda las palabras que vamos leyendo aquí, para compararlo con lo que dice Isaías. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Versículo 2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Versículo 3. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alcanzará espada nación contra nación, no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Ahora, vamos a Isaías, capítulo 2, versículo 2. Vamos a ver qué parecido está la palabra Isaías, el contemporáneo de Miquías. Acontecerá en los postreros de los tiempos, casi igual, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones.
Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Yo creo que los dos lo vieron tan importante. ¿Quién sabe primero? O quizás ellos entre sí compusieron estas palabras. Como eran contemporáneos, como hubo contacto, Miquías con Isaías, y no sé cuál lo puso primero, pero el otro lo vio tan importante. Hay algunos, debo mencionar, hay algunos que piensan que Miquías lo había escrito primero, no sé, pero de todos modos, el otro, quien sea, lo vio tan importante esta profecía que lo puso en su libro también, para que sus lectores leyeran la misma profecía tan importante del milenio. El capítulo 2 de Isaías es un capítulo que habla del milenio, como también capítulo 11 y otras porciones del libro de Isaías son dedicados a hablar de lo que pasará en el milenio, en los postreros tiempos, que cuando la casa de Jehová será establecido en la tierra y sobre todos los montes será exaltado el monte Sión, más alto que los otros collados grandes del mundo, y correrán a él los pueblos. Durante el milenio vendrán muchas naciones de todas partes de la tierra, y su deseo y el anhelo de su corazón es, y se animan uno al otro, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. Todo el mundo estará con ese mismo deseo y irán a Jerusalén, a Israel, para aprender de el Señor, porque su palabra será la ley de la tierra. Y él estará juzgando, dice, entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas. ¿De qué los van a corregir? De la violencia, de las guerras que se han hecho durante toda su historia. El reino será un reino de paz, y vendrán de muy lejos y volverán a sus patrias para martillarán sus espadas para azadones, para trabajar en el campo, y sus lanzas para hoces. No alzará espada durante los 1000 años del milenio. Será un reino de paz. Miquías escribe de esto, Isaías escribe de esto, y lo incluiremos en nuestro estudio de hoy del Mesías, porque todavía es una profecía del Mesías, pero dirigido ¿a qué? A su segunda venida, cuando viene a derrotar sus enemigos y se siente para reinar desde el templo en Jerusalén. Profecías mesiánicos de muchísima importancia.
Isaías terminó sus profecías. ¿Sabe qué hace? Estoy en el último capítulo de Isaías, si lo quiere ver en versículo 8. Pero verás que Isaías terminó sus profecías dando testimonio del 14 de mayo 1948, cuando escribió: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Puede ser posible que la tierra concibe a una nación en un día? La respuesta es que sí. Dios cumplió esta palabra en el 14 de mayo en 1948. Me da escalofrío pensándolo. En nuestros días, Dios ha cumplido su palabra. Como es la característica de Dios revelada en toda la Biblia, Él exalta lo que es pequeño. En esta profecía habla de Belén, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Pequeño entre las familias de Judá. Belén, al sur de Jerusalén, unos cuantos kilómetros, y anuncia el nacimiento de Cristo a unos pobres pastores en ese pueblo que están velando sus ovejas de noche en los campos de Belén. Bueno, entonces vemos que José, María y el niño, huyendo de Herodes, se refugian en Egipto. Como Jacob y sus descendientes, huyendo de la hambruna, llegaron a Egipto. Era el lugar temporal de refugio para ellos cuando la nación de Israel era, podemos decir, en su infancia. Bueno, Cristo en su infancia también tenía que huir a Egipto. Y después el profeta dice, yo creo lo cubrimos la vez pasada, de Egipto, Dios Padre llama a su Hijo y le conduce, ¿dónde? A Nazaret, en Galilea. Mira la manera que Dios obra en las personas. Lo lleva a Nazaret, lo lleva a Galilea. Allí va a ser criado en esa porción despreciado de Israel. No en Judea, no en Jerusalén, no en alguna parte importante, no en una ciudad importante. A Belén va. Mira, dije anteriormente que esta es la naturaleza de Dios. Exaltar lo que es pequeño. Esto es revelado por toda la Biblia. Nuestra religión, si lo vamos a llamar religión, porque es una religión verdadera, pero tiene sus raíces en esa parte despreciada de Israel en el norte, llamado Galilea. Y no me canso de enfatizarlo, porque esta es la manera que Dios obra. Y siempre ha obrado allí, así. En ese lugar Él elige sus discípulos, la mayoría pescadores de poca importancia, ni un alcalde entre ellos, ¿verdad? Eran comunes, trabajadores, pescadores. Y
Cristo llama a ellos. Es la manera de Dios. Hay que acostumbrarnos a eso. No buscar como dijo Dios, y por medio de Jeremías a Baruch. Yo creo lo estudiamos, ¿no? Dijo a Baruch, buscas cosas grandes para ti, no las buscáis. No las buscáis. Yo creo que esa palabra es para todos los seguidores de Jesucristo. Buscas cosas grandes para ti, no las busca. No las busca. Porque Dios se glorifica levantando, exaltando a lo que es pequeño y despreciado. Aun cuando viene su hijo, lo trata de esta forma, nacido en esta aldea, o quizás un poco más grande que una aldea, pero seguramente no una gran ciudad. Belén. ¿Y cómo nace? ¿Te acuerdas? Se nace en un pesebre porque no hubo lugar ni en el mesón para él. En el mesón, en un pueblo pequeño, no hubo lugar. No fue suficiente humillarse hasta el pueblo de Belén, sino humillarse más para nacer en un establo donde están los animales. Dios hace su obra en lugares como estos. Hay que acostumbrarnos porque esa es la manera de Dios. Estos son sus caminos. Esta es la manera que Él obra. Mientras que los hombres buscan los muy preparados, los muy inteligentes, los muy guapos si es posible. Dios está buscando el que nadie quiere. El que nadie más elegiría. Como los leprosos en el Antiguo Testamento que rescataron a la ciudad de Samaria de la hambruna que estaban pasando. Siempre es así. David mismo, el padre, podemos decir, no es el padre del pueblo de Belén, pero era su lugar donde él nació, que era un humilde pastor, que ni invitaron a la fiesta. Cuando Samuel vino para ungir uno de los hijos de Isaí como rey sobre Israel, ni lo invitaron. Samuel aún estaba mirando a los hijos mayores de Isaí. Dijo, seguramente el elegido de Dios está delante de él, impresionado por su estatura y por su presentación. Pero Dios dice, no es esto. Dios no mira las cosas exteriores, sino mira al corazón. Y bueno, tienen que llamar a David de su trabajo con las ovejas, llevarle con la ropa todavía apestando de ovejas para ungirle rey futuro sobre de Israel. ¿Te gustan estas cosas? A mí me encantan. A mí me encanta. Dios siempre exaltando lo que el hombre rechaza. Los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Él mismo lo dijo en Isaías. Mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero ahí está Dios otra vez, por medio del profeta, hablando de Belén, exaltando lo que es pequeño. No va a Jerusalén, no habla de Jerusalén, no habla de Samaria, no habla de las ciudades de Judá, habla del pequeño Belén y anuncia el nacimiento de Cristo a los pastores velando sus ovejas de noche en los campos de Belén. Fíjate,
ni el alcalde se dio cuenta. Ningún otro en el pueblo mismo se dio cuenta. Nadie en Jerusalén se dio cuenta. Y al final llega el niño a Galilea y es criado allí. ¿Criado como qué? Como carpintero. El oficio de su padrastro, ¿verdad? Como carpintero. Asociado e identificado con Galileos desde su niñez. El que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, dice Miqueas. Los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Pero acabo de citar el resto de versículo 2. El que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. ¿Cuál principio? El principio del mundo. Desde los días, no solamente al principio de la historia mundana. Desde los días de la eternidad, dice Miqueas. El que nace en Belén es Señor y Dios Hijo desde la eternidad. La divinidad de Cristo es revelada claramente en el Antiguo Testamento y en esta profecía. Mientras, según una profecía más cercana, solamente será 100 años en el futuro, Dios entrega a los israelitas en manos de los caldeos. Pero 700 años después, como también dijo Isaías en capítulo 7, versículo 14, ¿ves cómo estaban en contacto estos dos profetas? Dijo Isaías, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Como dijo Miqueas, los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Está hablando de la misma virgen. Y el resto de sus hermanos, bueno, este es más al futuro. Israel existiendo desde el principio de su historia con este propósito de dar a luz al Salvador del mundo. Y particularmente la Virgen María es elegida entre las mujeres de Israel. ¿Cómo dice? Que dé a luz la que ha de dar a luz. Está hablando de María aquí. Es interesante observar la revelación unida a los dos profetas contemporáneos. Los hermanos del Mesías son judíos, de que se habla a la última parte del versículo 3, con los hijos de Israel, sus hermanos. En Mateo 25, 31 hasta 46, habla de un juicio. Y el tiempo de este juicio es marcado en versículo 31. Esto es lo que hay que ver antes de poder interpretar todo ese juicio. Tienes que ver cuándo este juicio toma lugar. Y versículo 31 de Mateo 25 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y juzgará las naciones. Este juicio tiene que ver con sus hermanos. Vea versículo 40.
de Mateo 25 y versículo 45. Después que volverán los hijos de Israel, y entonces todo Israel será salvo, dice Romanos 11, 26. Ve también aquí versículo 7 y 8 de este capítulo. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual, si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Israel estará en todas partes del mundo, pero será reunido una vez más en el último tiempo. Entonces, el Hijo del Hombre vendrá y juzgará a las naciones después de la gran tribulación. Y serán juzgados cada uno en las naciones según como ha tratado con los hermanos del Mesías. El resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Entonces habla de sus hermanos en esta palabra, profecía que dio Jesús. Y después que volverán los hijos de Israel, entonces todo Israel será salvo. Cito a Jameson Fawcett Brown sobre el versículo 3 también. Él dice, la Virgen Madre, mencionado por el contemporáneo de Miqueas, Isaías, ve que él los vio también asociados. En Isaías 7:14, es cumplido por la Virgen dando luz al Mesías, lo que dice Miqueas aquí. La liberación de Israel de sus dolores de parto y de tristeza sincronizará con la apariencia del Mesías como su redentor en los últimos días. Mesías nació hacia, en su día, 18 y medio siglos atrás. Ahora sería como 19 y medio. Y los dolores de la iglesia pueden estar incluidos, que no terminarán hasta que venga Cristo, ya predicado como testimonio a todas las naciones. Aparecerá como el libertador de Jacob, habiendo terminado el tiempo de los gentiles. Y Israel como una nación se nace en un día, como dijo Isaías. Los remanentes de Israel, dispersados en tierras extranjeras, volverán a juntarse con sus paisanos en Canaán. La palabra literal hebrea, correctamente traducido con en el versículo 3. Véalo. El resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Pero esta palabra indica más claramente sobre la cantidad de los hijos de Israel llegarán, sea algo adicional a los ya reunidos. ¿Ve? Indica un aumento, ¿cómo más lo diré? Uno sobre otro. O sea, los hijos de Israel y los hermanos del Señor, que son los mismos, pero lo que está indicando esta profecía es que uno será sobre el otro
en cuanto de la cantidad. Versículo 4. Y él estará y apacentará con poder de Jehová. ¿Quién es esto? El mismo que nació en Belén, el que será Señor en Israel, que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Hablando todavía de él que salió del pueblo de Belén, Miqueas profetiza del buen pastor. Un pastor no solamente con ternura y compasión, sino con poder y grandeza. Apacentará con poder, con grandeza en el milenio. Ve a Isaías otra vez, capítulo 40, versículo 11. Vamos a ir a ver este versículo. Capítulo 40 y versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Ves cómo se ponen de acuerdo Miqueas con Isaías? Como si ellos habían hablado de lo que van a compartir. Ahora capítulo 49 y versículo 10. No tendrá hambre ni sed. Está hablando ya de un tiempo más allá de esta tierra. No tendrán hambre ni sed, ni el calor del sol les afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Vamos a ver Apocalipsis para terminar con ese pensamiento. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 17. Lo mismo, 16, ve. Ya no tendrán hambre ni sed. Lo mismo que dijo Isaías. ¿De qué está hablando? El sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Ahora termina Juan la profecía. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará en la eternidad y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué profecías estamos viendo? Participando Miqueas con Isaías. Su Dios habló aquí en el versículo, ¿cuál fue? 5. Otra vez Miqueas, capítulo 5, versículo 4. Jehová su Dios, el Dios de él que apacentará con poder y con grandeza. Su Dios es distinto a nuestro Dios. En una unidad de relación desde la eternidad hasta la eternidad. Su pueblo morará eternamente seguro, aún más allá del milenio. Ahora versículo 5. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Con este versículo, Apocalipsis 13:10 nos da una consolación por los enemigos que rodean
Y claro, en Apocalipsis habla del anticristo, hasta el anticristo como enemigo. Y dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y Miqueas está hablando algo así, que Cristo es quien lleva el anticristo y al falso profeta a la cautividad y mata con la espada de su boca en capítulo 19 de Apocalipsis. Cuando viene un enemigo, sea quien sea, como el asirio, enfáticamente, dice Miqueas del enemigo principal de Suria, Cristo será nuestra paz. Bien, otra vez cito a Jameson Fawcett Brown. Cristo es la fuente de paz entre Israel y su Dios ofendido, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, dice en Efesios 2:14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y sigo citando a Jameson Fawcett Brown. Y será la fuente de paz en la tierra, donde todo ha sido en conflicto. El asirio fue el enemigo más poderoso en el tiempo de Miqueas, y lo hace el representante, es decir, el Espíritu Santo en la Escritura. Lo hace al asirio representante de todos los enemigos de Israel en todas las edades, quienes recibirá su destrucción final al aparecer su Mesías. Ahora, 7 pastores y 8 hombres principales, dice aquí en versículo 5. 7 expresa la perfección. 7 y 8 es un modismo para un número completo y suficiente. Hombres principales literalmente es, según el lenguaje hebreo, hombres ungidos. Hombres ungidos como los apóstoles, por ejemplo. Ungidos y humildes. Su unción o consagración y calidad para que sean apóstoles fue por medio del Espíritu Santo. Príncipes fueron ungidos como bajo la unción del Mesías. Entonces vemos a estos reinando con Jesús, ungidos para reinar. Y esto es cómo aplicamos el versículo 5. Lo leeré de nuevo. Y esta será nuestra paz. Este será nuestra paz. El que apacentará con poder y con grandeza. Cuando el asirio viniera o el enemigo que sea a nuestra tierra, el anticristo que venga últimamente. Y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Habrá presente los ungidos del Señor para conquistar a los enemigos. Y le van a conquistar por medio de su testimonio y por la sangre del Cordero. Bien, así terminaremos el estudio del libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 1 hasta 5. Una profecía tan buena, tan importante, pero a la vez muy hermoso por la manera que describe
cómo va a ser el Cristo. Y entonces tenemos la historia de los magos y cómo llegaron, porque habían oído de una estrella que se levantará en Israel. Y ellos vieron su estrella en los cielos y lo seguían hasta llegar allí, justo a tiempo, para poder ir a Belén y verle todavía antes que huyeran a Egipto. Bueno, toda esa historia ya es historia, parte de la historia del Mesías. Pero aquí tenemos a Miqueas, 700 años antes, hablándonos de este Mesías, de esta persona que será nacido en la ciudad de David, que es Belén, pequeño para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. Y no solamente el principio del mundo, sino antes del principio, en la eternidad, desde los días de la eternidad. Importante profecía de este profeta que solamente nos escribe 7 capítulos. Pero lo que había recibido del Señor es lo que ha compartido. Y nos gozamos por verlo profetizado y por tenerlo como parte de la palabra ungida del Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, por medio de Miqueas. Bueno, con eso termino.